Esta ya sería nuestra tercera tutoría. Aquí vamos a hablar sobre la farmacología del dolor. Vamos a abarcar tres grupos principales, que van a ser los opioides, las AINES y los glucocorticoides. Bien, empecemos hablando de los opioides. Voy a decir desde ya que sé que la clase va a ser un poco extensa, pero voy a intentar abarcar todo lo importante para que queden bien preparados tanto para su prueba como para el futuro, cuando estén con los pacientes. Bien, opioides. El mecanismo de acción de los opioides en esta ocasión no lo voy a explicar puntualmente, pero les voy a subir, junto con esta tutoría, les voy a subir un video de YouTube donde explica detalladamente. Vamos a tener diferentes receptores. Vamos a tener el receptor mu, que también se mencionó en la tutoría anterior. Vamos a tener el receptor kappa, delta y el Orly, que también se conoce como huérfano. En base a esos receptores que son de tipo opioide, vamos a tener diferentes reacciones. Podemos tener analgesia, hipnosis, sedación o anestesia. A base de eso vamos a también a tener como cosas malas que vendrían siendo las reacciones adversas, tolerancia y adicción. Por eso decimos que todo lo que tiene que ver con la farmacología opioide es complejo. Esta era mi Biblia cuando yo aprendí sobre los opioides. ¿Por qué? Aquí clasifica en 5 formas los opioides. Tenemos primero los opioides endógenos, que son los que tu cuerpo de por sí hace, que serían las beta-endorfinas. Tenemos también el grupo 2, que serían los agonistas puros, que actuarían a nivel del receptor mu, que vendrían siendo la codeína, el tramador, la morfina, la metadona, la meripiridina, que también se conoce como betidina, y el fentanilo. Tenemos también los agonistas parciales de mu, que sería la buprenorfina. Estos casi no se utilizan. Tenemos los agonistas de kappa, que van a ser también antagonistas de mu al mismo tiempo, que vendrían siendo la nalorfina, nalbufina, la levalorfina y la pentazocina. Tanto el grupo 3 como el grupo 4 no es necesario que se los aprendan así, que se casen con ellos, pero sí que los conozcan. Los que más vamos a estar escuchando van a ser los agonistas puros y los antagonistas puros. Entre los antagonistas puros tenemos a la naloxona y a la naltrexona. ¿Qué es la importancia de estos antagonistas? Bueno, como su nombre lo indica, van a hacer una función inversa a lo que serían los opioides. Por eso, tanto la naloxona como la naltrexona se utilizan como, por así decirlo, a modo de antídoto. Efectos adversos, sacado de la clase del profesor Rodrigo, tenemos que ver a diferente escala efectos. Tenemos que en el sistema nervioso central vamos a tener sedación, desorientación, euforia también, obnubilación, disforia. Vamos a tener que el umbral de compulsión se va a disminuir y también vamos a tener temblores. A nivel del sistema cardiovascular, hipotensión, palpitación y sensación de calor. En el tracto respiratorio tenemos una depresión respiratoria y también puede agravar el asma. A nivel gastrointestinal, náuseas, vómito, estreñimiento, que son clásicos de la mayoría de los fármacos, y espasmo del tracto biliar. También podemos tener retención urinaria. Importante también recordar aquí que hay diferentes interacciones. La farmacología siempre es compleja cuando se trata de interacciones. Tenemos que ver diferentes interacciones que pueden ser positivas o negativas. Lo importante es tener en cuenta que hay interacciones con el alcohol, los antihistamínicos, los barbitúricos, benzodiazepinas, las fenotiacinas y los IMAO, que también lo habíamos mencionado anteriormente. Bien, tablita resumen. Aquí abajo agregué algo que no estaba y que el profesor como que lo puso en su presentación también. Tenemos en la misma manera en la que los clasificamos anteriormente. Esta es una de las tablitas. Revísenla. Están los agonistas mu puros, los mu parciales, los que son antagonistas de mu y agonistas kappa, y los naloxona y naltrexona, que vendrían siendo como el antídoto. Ahora, AINES, antiinflamatorios no esteroidales. Ya hemos visto a lo largo de nuestra vida hartos AINES. Y de hecho, el día al día se utiliza mucho, que por ejemplo, paracetamol es uno de los muy conocidos. Tenemos el mecanismo de acción. Rescaté esta imagen también de la clase del profe, que retrata bastante bien lo que sería en general el mecanismo de acción. Tenemos que haber un daño. Este daño va a hacer que se libere ácido araquidónico y a raíz de eso vamos a tener que se van a formar dos ciclooxigenasas, la que es de tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es como la que se genera en primer lugar y la tipo 2 es como secundaria. Entonces, estas dos ciclooxigenasas van a llevar a lo que vemos aquí un poco más conciso.
Entonces, bueno, esto de calor, rubor, tumor, dolor era lo que habíamos visto de que pasaba cuando teníamos una lesión. Bien, entonces, hay un dolor. Esto hace que haya ácido araquidónico y además la COX-2 se va a activar por un gen que se conoce como NF-kappa beta. Entonces, este es el que hace la COX-2. Estas dos COX, ¿qué van a hacer? Van a ir a activar los tromboxanos, que vendrían siendo los que sirven para la agregación plaquetaria y la vasoconstricción. También van a activar prostaglandinas y prostaciclinas. Estos tromboxanos, prostaglandinas y prostaciclinas van a actuar para disminuir el dolor y para tratar la fiebre. Los AINES, como habíamos dicho, se conocen también como los 4A, los que vendrían siendo los AINES clásicos, que también tenemos unos que llaman AINES, pero no son como propiamente tal según la etiología de la palabra. Serían las 4A, sería analgésico, antipirético, antiagregante plaquetario y, como lo vemos aquí también a continuación, el antiinflamatorio. Entonces, aquí la tablita es como para que tengan un poco de ilustración de a qué nivel estos fármacos van siendo más potentes o menos potentes. Entonces, por ejemplo, podemos destacar aquí fármacos como el ketorolaco, tiene una alta potencia a ese nivel. Sin embargo, por ejemplo, si hablamos del paracetamol, vamos a ver que no es un buen antiagregante plaquetario, cosa que sí debería hacerlo el salicilato de sodio, por ejemplo. Revisen un poco y si quieren, sáquenle foto. Entonces, analgesia tenemos. Esta analgesia funciona a nivel de acción periférica, puede ayudar con dolores leves a moderados y tiene lo que se conoce como efecto techo. O sea, hay como un punto en el que ya no es beneficioso darle más de ese medicamento. Hay un nivel en el que las neuronas pueden tomar los impulsos que te están dando y apagarlos un poco por los AINES. Sin embargo, va a haber como un tope, que es el efecto techo. También tenemos antiagregante plaquetario, que esto sería por la inhibición de la síntesis del tromboxano A2. Antipirético, que sería también por la inhibición de la síntesis, pero de la prostaglandina F2A en el centro regulador del hipotálamo. Y hablando de los antiinflamatorios, es debido a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas proinflamatorias. Vamos a tener que van a haber dos efectos grandes. Tenemos uno que va a ser a nivel periférico y otro que va a ser a nivel central. A nivel periférico tenemos bloqueo de las prostaglandinas, que vendría siendo un gran ejemplo la aspirina, que bloquea a las prostaglandinas propiamente tal y ejerce analgesia dado a su estructura que es de carácter acídico. Sin embargo, la dipirona va a actuar sobre el edema porque es lo contrario, es no acídica. Entonces, como que igual las características del fármaco van a determinar para qué van a funcionar más. Segundo, interferencia con la activación de los neutrófilos. Aquí también está la aspirina. En tercer nivel tenemos la estimulación de la vía del óxido nítrico, del GMP cíclico, que se estimula esta vía gracias a la dipirona, que determina los incrementos del GMP cíclico, llevando el equilibrio del AMP cíclico y el GMP cíclico. Entonces, este equilibrio va a ayudar a que se estimule la vía de acción del óxido nítrico GMP cíclico. Tenemos cuarto, la inhibición de citoquinas. Vamos a tener, por ejemplo, la nimesulida, que antagoniza a la bredequinina. Y bueno, básicamente esto lo que va a ayudar es a que no se lleve a cabo ciertos roles. En quinto tenemos la estimulación de encefalinas endógenas. Eso todo es a nivel periférico. A nivel central, ¿qué está pasando? Uno, va a haber también inhibición de las prostaglandinas, pero esto va a ser a nivel espinal y cerebral. Vamos a tener también una incorporación en la membrana, va a entrar el fármaco a la membrana, lo que altera su viscosidad y se modifica la transmisión de señales dolorosas que vienen desde la periferia hasta el sistema nervioso central. También va a haber una activación de las vías 5HT en el asta posterior de la médula. Esto va a disminuir la transmisión. También tenemos un down regulation, que es básicamente que ya no va a haber como tanta regulación a nivel de los receptores del NMDA. Y por último, va a haber una disminución de la expresión inmediata de genes inducida por aminoácidos excitatorios. Tablita resumen, igual. Lo que se puede ver en una letra diferente es lo que yo quise agregar en base a lo que vieron en su clase. La tablita realmente yo la tenía desde el año pasado y me parece que explica bastante bien a nivel general lo que vendrían siendo los fármacos.
En el ácido salicílico, lo que tenemos aquí como que tener en cuenta es que se indica para cefaleas, dolores de articulaciones, músculos y partes blandas, para las dismenorreas y para dolores dentales y óseos. Es algunas de las indicaciones que se pueden dar. Puede también utilizar en niños, que es algo que no todos los antiinflamatorios pueden. El metamizol, o también conocido como dipirona, se indica en dolor leve a moderado, en cefaleas y también en dolor odontológico. Más adelante, también otra tablita, lo que sería el ibuprofeno, tiene como indicaciones la artritis reumatoide, la gota, la bursitis, sinovitis, capsulitis, y el ketoprofeno se indica para la espondilicitis anquilosante, la bursitis y la tendinitis. Recordemos que todo lo que termina en itis es de inflamación. Diclofenaco sirve también para niños, se utiliza también harto en pediatría para dolor inflamatorio posoperatorio, todo lo que tiene que ver con posoperatorio de muchas operaciones, cólico renal, dismenorrea también. Y por último el ketorolaco, que también lo quería como destacar aquí, que se indica para posología abdominal mayor, ortopédica, ginecológica y odontológica, además de que sirve para el dolor de ciática y los dolores oncológicos. Algunos datitos que no los quise como dejar afuera, aquí los encapsulo, que vendrían siendo tener en cuenta cuáles son los fármacos que tienen un tiempo de vida medio que es menor a 10 horas, o sea que podríamos decir que es como más corta la duración del efecto, y los que tienen un tiempo de vida mayor a 10 horas. Aquí destacar, bueno, la aspirina, paracetamol, dipirona, diclofenaco, ketoprofeno, ibuprofeno, el ácido mefenámico, que también se utiliza para cuando los cólicos menstruales, para eso se utiliza, el ketorolaco, todos esos tienen como una vida media menor a 10 horas en promedio, mientras que el naproxeno, el meloxicam y el celecoxib, que también se utilizan, tienen un tiempo de vida mayor a 10 horas. Aquí también como destacar que la biotransformación es mayormente hepática y en algunas o pocas drogas se van a eliminar de manera renal. Tenemos dos tipos de interacciones que van a ser una a nivel de la excreción, que puede ser que ocurra una hiperuricemia por la interacción con el organismo. También puede haber un aumento de la fracción libre de metotrexato en el plasma, y además puede también, debido a la competencia de secreción tubular con las tiazidas y diuréticos de asa, puede hacer que haya menor efecto diurético. Entonces no van a cumplir su rol como deberían estos fármacos, tiazidas y diuréticos de asa. Interacciones medicamentosas tenemos que pueden aumentar la toxicidad. Los fármacos como el metotrexato, la digoxina, el cisplatino, la ciclosporina, estos pueden ayudar a aumentar la toxicidad, entonces no queremos que haya una interacción con estos medicamentos. También puede haber una reducción del efecto antihipertensivo, o sea, va a haber una inhibición de la antihipertensión, o sea que va a haber hipertensión, en pocas palabras. Esto puede ser con los IECAs o con los beta bloqueadores, entonces no combinar los AINES con estos fármacos, y un aumento del efecto anticoagulante con la warfarina. Aquí, esto también importante que se lo graben, que lo tengan, es la escala analgésica de la OMS. Esta escala es bastante simple de entender. En la izquierda, a mano izquierda tenemos lo que sería como clasificación de dolor agudo. Y entre más hacia la derecha nos vamos, tenemos el dolor crónico. Y además, también yendo hacia la derecha, tenemos que ver un aumento de la intensidad del dolor. Entonces, aquí pues recordar las escalas del dolor que tenemos. La más popular para adultos es la EVA. Por ejemplo, si tenemos a un paciente que tiene un EVA 2/10, que vendría siendo dolor leve, le podemos dar de la primera casilla que tenemos acá, que serían los no opioides como AINES. Se pueden dar también con adyuvante. Primera opción, los AINES con el paracetamol. Segunda opción, ya vamos a pasar por la artillería un poco más pesada, que vendría siendo los opioides menores como el tramadol, codeína, que también se pueden combinar con otros coadyuvantes u otros no opioides del primer escalón. Eso es algo que también tienen que acordarse, que no es simplemente que nos vayamos al siguiente escalón y que nos olvidemos del anterior. Podemos combinar un poco de los dos escalones. Y por último nivel, cuando tenemos un dolor crónico muy fuerte, están los opioides mayores, como la morfina y la oxicodona, que también destaca harto ahí. Lo último que nos convoca aquí, los glucocorticoides.
Bien, vamos a tener que los corticoides como tal se dividen en dos grupos, los que vendrían siendo los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Los mineralocorticoides no nos van a interesar en este momento porque estos sirven es para la retención de sodio y agua. Lo que nos interesa ahora son los glucocorticoides, que van a hacer que se almacene glucógeno hepático y esto va a llevar a la actividad antiinflamatoria. ¿Qué es eso? Bien, aquí lo vamos a explicar un poco más. Recordar que la acción que vamos a tener aquí va a ser solo antiinflamatoria e inmunosupresora además, que es algo que no teníamos ni en los AINES ni en los opioides. Entonces los glucocorticoides sirven para como antiinflamatorio e inmunosupresor. Los AINES van a tener sus 4 A's: anestésico, analgésico, antiinflamatorio y antiagregante plaquetario. Y los opioides van a tener más que nada como analgésico. Expliquemos un poco el mecanismo de acción. Bien, entonces llega el dolor y se activa todo el sistema para que se formen las hormonas de esteroides. Recordemos que los esteroides vienen del colesterol, es la grasita que nosotros consumimos de día al día. Bueno, los esteroides se forman naturalmente en el cuerpo. Vamos a ver aquí que lo que vamos a hacer es meter más esteroides de lo que generalmente se produce. Entonces aquí tenemos el esteroide, llega, pasa a la célula y como debido a la naturaleza de los esteroides con la naturaleza del núcleo, vamos a necesitar que haya como alguien que nos ayude a traspasar ahí. Entonces aquí se forma un complejo que vendría siendo el complejo HR. Esto va a hacer que entre la hormona esteroidal y se una con el ADN. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que del ADN salga un ARN mensajero que va a llegar hacia el ribosoma, y este ribosoma lo que va a hacer es que va a crear las respectivas proteínas y va a haber una respuesta a nivel celular. Entonces esto es bastante amplio, como podemos ver. Llega la hormona, entra al núcleo, se une con el ADN, llega al ribosoma y se crean proteínas. ¿Qué proteína se crea? Bueno, eso es amplio lo que podemos tener. En pocas palabras, ¿qué hacen los esteroides? Pueden llevar a inducir respuestas celulares de diferentes tipos. Aquí vamos a ver los que nos competen, que vendrían siendo de tipo antiinflamatorio e inmunosupresor. Los efectos farmacológicos, vamos a tener varios. Lo que sería inmunosupresión, que podemos tener linfopenia, que sería como la apoptosis de los linfocitos T. También podemos tener mediadores de activación linfocitaria como la interleuquina 2, 3, 4 y 6, interferón gamma también. También podemos tener efectos a nivel cardiovascular como el ionotropismo, que se va a ver exacerbado, y también va a haber hipertensión. A nivel musculoesquelético vamos a tener como debilidad muscular. A nivel de hormonas va a haber un efecto tanto de hormona de crecimiento, hipofisiaria, adrenalina y lo que sería el sistema nervioso central. Cuando es en altas dosis vamos a tener que el paciente va a tener síntomas como euforia, psicosis, intranquilidad, hiperactividad motora, insomnio, ansiedad y depresión. El crecimiento, aquí importantísimo, que es una de las razones por las que no se le suele dar glucocorticoides. De hecho está como contraindicado generalmente darle glucocorticoides a los niños, porque esto lo que va a hacer es actuar al nivel de la hormona de crecimiento y por ende va a disminuir el crecimiento o a retrasar el crecimiento de los niños. Bueno, en las hormonas hipofisiarias tenemos que va a haber acción a nivel de las gonadotropinas y va a haber mayor liberación de adrenalina, que también es como lo que habíamos visto más abajo, que íbamos a tener un paciente con intranquilidad, euforia y todo eso, que también tiene que ver con la adrenalina. Modalidades de uso. ¿En qué se puede utilizar? Podemos utilizarlos de tres maneras. Podemos usarlo para terapia de reemplazo, que sería en dosis bajas, para sustituir la producción del esteroide que nuestro cuerpo debería de forma natural crear. Entonces, a eso viene lo de terapia de reemplazo. Reemplazamos lo que el cuerpo no está generando. Entonces, tenemos como cuando tenemos hipotiroidismo y le damos levotiroxina al paciente, ya. Le damos esteroides para que regule lo que le falta.
También podemos buscar acciones farmacológicas, que es lo que mayormente se ve, que sería la dosis arriba de lo que tu cuerpo fisiológicamente hace. Esto va a ayudar a que haya acciones farmacológicas, como las vistas anteriormente, las que tenemos al lado izquierdo. Y también podemos utilizarlo para el manejo de pacientes con dolor oncológico. También se utiliza como analgésicos adyuvantes para el dolor de cáncer con origen óseo, visceral o neuropático, como habíamos dicho, a nivel oncológico. Otra tablita más, también rescatada de la clase del profe. Con amarillo les quise resaltar como las que realmente más se escuchan y las que más se utilizan en la clínica, que podrían como preguntarles. Tenemos, por ejemplo, la betametasona, que sirve a manera oral, intravenosa, tópica e intraarticular. Estas son como las vías de administración que podemos tener de diferentes fármacos. Lo pueden ahí revisar. Efectos adversos. Vamos a tener efectos tempranos que van a requerir días a semanas de tratamiento, entonces va a ser un tiempo relativamente corto. Los más comunes: aumento de peso, intolerancia a la glucosa, insuficiencia suprarrenal transitoria y cambios de humor. Estos son algunos de los efectos que podemos tener a nivel de lo más temprano, por así decirlo. Los cambios de humor se pueden también como asociar a lo que hemos visto anteriormente acerca de las hormonas hipofisiarias. Y también tempranos tenemos algunos que pueden ser esporádicos, que sería la hipertrigliceridemia. Hay más, más triglicéridos. También podemos tener úlceras, pancreatitis e hipersensibilidad. Ya en lo tardío, que va a tardar años o meses de tratamiento, lo más común sería obesidad central, fragilidad cutánea, miopatía, osteoporosis, trastornos del crecimiento, especialmente en los niños, e insuficiencia suprarrenal prolongada, porque como le estamos dando al cuerpo lo que debería dar, entonces como que la glándula dice, ¿para qué voy a seguir dándoles esteroides si ya me están llegando los esteroides? Entonces, por eso hay como una insuficiencia suprarrenal. Y a nivel esporádico podríamos tener cataratas, glaucoma, necrosis ósea, infecciones e hipertensión. Igualmente, como habíamos dicho antes, algunos datos. Las embarazadas podemos tener problemas por la ruptura prematura, la ruptura prematura de las membranas. Entonces, en el 3% de los embarazos puede haber partos prematuros. Incluso podemos llegar a que haya un parto menor a una semana con ciertos tratamientos. Y también va a haber una complicación que sería el diestrés neonatal. Algunas recomendaciones: el tratamiento local debería ser mejor tolerado que el sistémico. Las prodrogas deberían ser inapropiadas para su uso local. Y si el efecto terapéutico que se busca lo permite, podemos dar modalidades descontinuadas que minimicen la supresión del eje. Entonces, para que sean de manera más segura, como ir retirando el fármaco. Otra tablita. Fármacos principales: ¿cuál sería la biodisponibilidad? La vía media. Aquí destacar la dexametasona y la betametasona, que serían los que tienen la vida media más prolongada. Y los que sería como más corta la vida media sería la metilprednisolona. A nivel de la potencia, o sea, recordemos que la potencia es como qué tanto función hace ese fármaco. Tenemos que tienen potencia débil la hidrocortisona y la fluocortina, y tiene una gran potencia los que serían el clobetasol, diflorazona y la fluocinolona. Clobetasol es como lo que más van a escuchar en la clínica también. Hablando de potencia antiinflamatoria, los más fuertes antiinflamatorios van a ser la dexametasona y la betametasona, que como ya habíamos mencionado aquí también, encajan con los que tienen la vida media de más duración. Algunas interacciones que podemos tener con los glucocorticoides: tenemos que cuando está el hidróxido de aluminio y de magnesio, puede haber una disminución del glucocorticoide, de la eficacia del glucocorticoide. Con la warfarina aumentan o disminuyen la coagulación. La neostigmina también hace lo mismo, disminuye la eficacia del glucocorticoide, al igual que los estrógenos. Y la rifampicina. La fenitoína y los barbitúricos van a hacer lo mismo, van a disminuir la efectividad del glucocorticoide. El ketoconazol, al contrario, va a ser como un coadyuvante, va a aumentar la eficacia del glucocorticoide.
Y las tiazidas o furosemida va a generar hipopotasemia, o sea, menor cantidad de potasio, y va a disminuir la diuresis también. También tenemos que van a haber interacciones con algunos hipoglucemiantes que van a hacer que se disminuya el efecto del hipoglucemiante. O sea que el hipoglucemiante no va a funcionar adecuadamente con los glucocorticoides. Eso sería todo lo que abordamos en esta tutoría. En la siguiente clase les voy a hablar un poco de coagulación, porque tengo entendido que ya hablaron sobre lo que serían antihipertensivos, antirrítmicos y todo eso. Si tienen alguna duda puntual de esas clases que vi que estaban en video, me la pueden hacer llegar y lo discutimos. Eso sería todo. Muchas gracias.